Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6? ¿Cuál era su verdadera identidad y cómo se conectan con los misterios más profundos de la creación? Algunos dicen que estos seres no eran solo ángeles o figuras espirituales, sino que podrían tener relación con los legendarios Anunnaki, figuras que hasta hoy intrigan a historiadores, teólogos e incluso científicos. ¿Será que hay una conexión? Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiar la forma en que percibes los eventos de los orígenes de la humanidad. Si amas a Dios y a Jesucristo, nuestro Salvador, suscríbete al canal y dale like a este video. Ahora, relájate, sube el volumen y acompáñame a explorar cada detalle de este contenido que preparé con cariño para ti. En el principio encontramos el relato en Génesis, capítulo 6, versículos 1 y 2. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Este pasaje está envuelto en misterio. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Por qué se sintieron atraídos por las hijas de los hombres, resultando en el nacimiento de gigantes llamados Nefilim? ¿Serían estos gigantes los mismos que los mitos antiguos describen como semidioses o héroes de antaño? La conexión con los Anunnaki surge de otra cuestión fascinante. En las antiguas tablillas sumerias, estos seres son descritos como divinidades que descendieron a la tierra, interactuaron con la humanidad y dejaron un impacto duradero en nuestra historia. ¿Podrían estos relatos coincidir con los eventos descritos en el libro de Génesis? Algunos estudiosos creen que sí, mientras que otros argumentan que la Biblia y los textos sumerios cuentan historias completamente diferentes. Hoy exploraremos estas posibilidades basándonos en la Biblia, la historia y el contexto cultural de la época. Imagina los primeros momentos de la humanidad, una era marcada por la inocencia, pero también por una caída espiritual que trajo consecuencias duraderas. Los hijos de Dios, mencionados en el texto bíblico, a menudo se interpretan como ángeles caídos, seres que desobedecieron a Dios y cruzaron los límites permitidos. Esto trajo una corrupción tan grande a la tierra que Dios decidió enviar el diluvio para purificarla. Pero, ¿será que estas historias tienen ecos en otras culturas como la Sumeria, donde los Anunnaki también son descritos como seres celestiales que interactuaron con los humanos? Los textos sumerios hablan de dioses que descendieron del cielo, conocidos como Anunnaki, cuyo nombre puede traducirse como aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Según estas leyendas, eran responsables de enseñar conocimiento a los hombres e incluso de crear a los primeros seres humanos.
Lo que llama la atención es la similitud entre estos relatos y las historias bíblicas que describen a seres celestiales interactuando con la humanidad como los hijos de Dios mencionados en Génesis. ¿Podrían los relatos sumerios y bíblicos estar describiendo los mismos eventos desde perspectivas diferentes? ¿O serán los Anunnaki una invención mitológica, mientras que la Biblia trae la verdadera historia? Antes de sacar conclusiones, debemos entender lo que realmente dice el texto bíblico y cómo se relaciona con otros textos históricos. Es importante destacar que la palabra hebrea para hijos de Dios en el texto original es Bene Elohim. Esta expresión se usa en otras partes de la Biblia, como en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, para referirse a seres angelicales que se presentan ante Dios. Esto refuerza la idea de que estos hijos de Dios eran de hecho ángeles. Pero si eran ángeles, ¿cómo pudieron tener relaciones con mujeres humanas? Esta pregunta ha sido objeto de debates durante siglos. Algunos estudiosos creen que estos ángeles caídos asumieron formas físicas, mientras que otros sostienen que poseyeron a hombres mortales para llevar a cabo sus propósitos. Sea cual sea la explicación, el resultado fue catastrófico. La tierra se llenó de violencia y maldad, lo que llevó a Dios a decretar el diluvio como juicio. Ahora, hagamos un salto a los textos sumerios. Según estas antiguas narrativas, los Anunnaki eran descritos como seres poderosos que también cruzaron los límites de su esfera divina. No solo interactuaron con los humanos, sino que, en algunas versiones, crearon híbridos que desempeñaron roles importantes en la historia. Es imposible no notar la semejanza con los Nefilim, los gigantes mencionados en la Biblia. Pero, ¿cuál sería el propósito de los Anunnaki o de los hijos de Dios al hacer esto? Aquí entra una reflexión importante. En el contexto bíblico, la acción de los ángeles caídos era una rebelión directa contra Dios. Al corromper a la humanidad, buscaban frustrar los planes divinos. Y en el caso de los Anunnaki, tenían un objetivo similar o diferente. Mientras que los textos sumerios no proporcionan respuestas claras, la Biblia nos da un indicio. El pecado y la corrupción generalizada eran estrategias del enemigo para alejar a la humanidad de Dios. ¿Y tú qué opinas? ¿Podrían los hijos de Dios, descritos en Génesis capítulo 6, ser los mismos seres que los sumerios llamaron Anunnaki? ¿O estamos tratando con historias completamente distintas? Deja tu opinión en los comentarios. Si crees que los misterios de la Biblia y la historia deben explorarse con mayor profundidad, escribe: quiero saber más sobre los misterios de Dios. Por ahora, apenas estamos comenzando a desentrañar este enigma. La conexión entre los relatos bíblicos y las antiguas tradiciones sumerias es un campo fascinante y lleno de detalles que aún exploraremos. This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video, March 27th. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out it was my Coffee Mate. Coffee Mate pina colada and Thai iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers.
eBay has that part you need, ready to click perfectly into place. For changes big and small. Loud or quiet. Find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Pero una cosa es segura. Hay más cosas en los cielos y en la tierra de lo que podemos imaginar. Ahora, imagina si estos eventos no fueran solo historias del pasado, sino que también tuvieran implicaciones para los días actuales. ¿Cómo pueden estas narrativas ayudarnos a entender nuestra posición en el plan de Dios y lo que está por venir? Acompáñanos mientras profundizamos aún más en esta cuestión. Cuando seguimos explorando el relato de Génesis capítulo 6, nos damos cuenta de que los acontecimientos descritos no son meramente historias aisladas. Marcan un momento de profunda interacción entre el mundo espiritual y el físico, con consecuencias que resuenan hasta hoy. En el versículo 4 leemos: en aquellos días había gigantes en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos fueron los valientes, los hombres de renombre de la antigüedad. Estos gigantes, los Nefilim, a menudo se describen como seres poderosos, héroes míticos que dominaron las civilizaciones antiguas. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y cómo se conecta esto con los relatos de los Anunnaki? Los Nefilim, como se mencionan en la Biblia, no son solo gigantes en un sentido físico, sino también figuras de gran influencia y dominio. Fueron el resultado de una unión prohibida, y su presencia en la tierra fue tan perturbadora que Dios decidió intervenir de manera drástica. Imagina vivir en un mundo donde seres sobrehumanos gobiernan con fuerza y poder, corrompiendo todo a su alrededor. Este escenario no es muy diferente de las historias sumerias, en las que los Anunnaki son descritos como dioses que controlaban a la humanidad, exigiendo servidumbre e introduciendo nuevas formas de conocimiento y tecnología. En la mitología sumeria, los Anunnaki eran responsables de la creación del hombre. Según los textos antiguos, descendieron del cielo para establecer civilizaciones y transmitir conocimientos avanzados. Por fascinante que parezca esta historia, plantea preguntas intrigantes. ¿Son estos relatos paralelos a las historias bíblicas sobre los hijos de Dios? ¿O estamos tratando con interpretaciones culturales diferentes de un mismo evento? Los críticos de las teorías que vinculan a los Anunnaki con los hijos de Dios señalan diferencias fundamentales entre los textos. Mientras la Biblia describe un escenario de rebelión y corrupción, las tablillas sumerias presentan a los Anunnaki como figuras benévolas en ciertos aspectos, aunque algunas versiones también hablan de disputas y conflictos entre ellos. Sin embargo, hay algo que une ambos relatos. La interacción de estos seres con los humanos nunca fue sin consecuencias. Volviendo a la narrativa bíblica, es imposible ignorar el impacto devastador que los Nefilim tuvieron en la tierra. Contribuyeron a la difusión de la maldad, llevando a Dios a declarar en Génesis 6:5: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esto llevó a la decisión de enviar el diluvio, un acto de purificación y reinicio. Por otro lado, los textos sumerios no mencionan un diluvio como castigo directo a los Anunnaki, pero sí hay referencias a una gran inundación enviada por los dioses, lo que sugiere que este evento pudo haber sido recordado por diferentes culturas de maneras distintas. Una de las mayores preguntas que surgen es: ¿por qué estos seres, ya fueran ángeles caídos o Anunnaki, se interesaron tanto en la humanidad? Desde el punto de vista bíblico, la respuesta es clara.
Satanás y sus ángeles caídos siempre buscaron destruir los planes de Dios. Al corromper la línea humana, intentaban impedir el cumplimiento de la promesa mesiánica, ya que Jesús vendría a través de la descendencia de la mujer, como se describe en Génesis 3:15. Al crear híbridos y llenar la tierra de violencia, estos ángeles caídos estaban tratando de frustrar la redención. Sin embargo, y los Anunnaki. Algunos investigadores sugieren que la narrativa sumeria podría ser un reflejo distorsionado del mismo evento, interpretado a través de la perspectiva cultural de la época. Es fascinante notar cómo las similitudes entre las historias pueden llevarnos a pensar que hay un núcleo común de verdad. Pero la Biblia nos da una perspectiva única y divina. Todo lo que ocurrió fue permitido por Dios para que su soberanía y justicia fueran reveladas. Ahora veamos otro aspecto interesante: la tecnología y el conocimiento atribuidos a los Anunnaki. Según los relatos sumerios, estos seres enseñaron a los humanos cosas como la agricultura, la metalurgia y la astronomía. Algunos teóricos modernos incluso afirman que el repentino auge de civilizaciones avanzadas, como la Sumeria, podría estar relacionado con esta interacción. Por otro lado, la Biblia sugiere que el conocimiento transmitido por los ángeles caídos no era solo tecnológico, sino también espiritual, involucrando prácticas que alejaron a los hombres de Dios. ¿Alguna vez has pensado en cuánto este tipo de conocimiento pudo haber moldeado el mundo antiguo? Podría ser que la corrupción de la humanidad se agravara por estos avances. La Biblia nos advierte en Proverbios 1:7. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto nos recuerda que el verdadero conocimiento proviene de Dios, y cualquier intento de buscarlo fuera de sus límites establecidos conduce a la destrucción. Otro punto que vale la pena considerar es el papel del diluvio en este contexto. Mientras que el diluvio bíblico es una respuesta directa a la corrupción causada por los hijos de Dios y los Nefilim, los textos sumerios también mencionan una gran inundación enviada por los dioses para destruir a la humanidad. Sin embargo, la diferencia está en el motivo. En la Biblia, el diluvio es un acto de justicia divina, mientras que en las narrativas sumerias parece ser una decisión caprichosa de los dioses. Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief, with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. So good, so good, so good. Just in and so good. Thousands of spring finds up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. And that means thousands of fresh reasons to rack. How did I not know Rack has Adidas? Vince, Calvin Klein, Rag & Bone? Obsessed. Why do we rack? For the hottest deals. Save on Madewell, Kate Spade New York, Sam Edelman, Joe's, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. Esta discrepancia refuerza la visión de que la Biblia presenta el único relato verdadero, centrado en la soberanía y santidad de Dios. ¿Y tú, cómo interpretas estas historias?
¿Crees que hay una conexión directa entre los hijos de Dios de Génesis 6 y los Anunnaki de las tablillas sumerias? ¿O piensas que estas son solo coincidencias culturales? Deja tu comentario y comparte tus ideas. No olvides dar me gusta y compartir este video para que más personas puedan reflexionar sobre estos profundos misterios de nuestra historia. A continuación, exploraremos aún más el impacto que estos eventos tuvieron en el plan de redención divina y cómo se conectan con los tiempos finales mencionados en las Escrituras. Quédate con nosotros, porque las revelaciones más intrigantes están por venir. A medida que profundizamos en la narrativa de Génesis 6, nos damos cuenta de que los eventos descritos no fueron incidentes aislados, sino piezas de un rompecabezas mayor que conecta los inicios de la humanidad con el plan de redención divina e incluso con los tiempos finales. La presencia de los hijos de Dios, los Nefilim y el diluvio bíblico, tienen implicaciones espirituales que resuenan en la profecía y la escatología bíblica. Una de las preguntas más provocadoras es, ¿por qué Dios permitió que estos eventos ocurrieran? Sabemos que nada escapa al control soberano del Señor, como está escrito en Isaías 46:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Por lo tanto, incluso cuando el mundo parecía sumido en el caos y la corrupción, Dios estaba en control, permitiendo que su justicia y redención fueran reveladas. Los ángeles caídos mencionados en Génesis 6 tenían un objetivo claro: corromper la creación de Dios. Esto era parte de una estrategia mayor liderada por Satanás, que desde la caída en el Edén buscaba destruir a la humanidad y frustrar el plan divino. Al engendrar a los Nefilim e introducir prácticas contrarias a la voluntad de Dios, los ángeles caídos intentaban crear un mundo irreconocible donde la línea mesiánica se interrumpiera. Esta tentativa de sabotaje fue tan grave que Dios declaró en Génesis capítulo 6, versículo 7, «Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con los animales, los reptiles y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho». Aquí vemos una profunda manifestación de la tristeza divina ante la corrupción de la humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, este pasaje apunta hacia la esperanza. Dios no destruyó toda la creación. Preservó a Noé y a su familia, un acto que simboliza su compromiso con salvar y redimir. Ahora veamos cómo esto se conecta con los tiempos finales mencionados en la Biblia. En Mateo capítulo 24, versículo 37, Jesús hace una declaración sorprendente. Así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Esta frase nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué estaba sucediendo exactamente en los días de Noé que se repetirá en los últimos tiempos? La corrupción moral, la violencia desenfrenada y la intervención de seres espirituales en la tierra son algunas de las características mencionadas. Algunos creen que la referencia a los días de Noé también implica un retorno de actividades sobrenaturales similares a las de Génesis capítulo 6. Esto incluye teorías sobre el aumento de manifestaciones espirituales, fenómenos inexplicables e incluso un interés renovado en temas como los Anunnaki, ovnis y encuentros extraterrestres. Aunque muchas de estas ideas son especulativas, no podemos ignorar que reflejan una creciente búsqueda de respuestas espirituales y la percepción de que el mundo se está acercando a un punto crítico. El apóstol Pablo también escribió sobre los tiempos finales en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, diciendo: «Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor por la familia, irreconciliables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, temerarios, engreídos, amantes de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Estas palabras reflejan las condiciones de los días de Noé, marcadas por la degradación espiritual y moral. Otro punto fascinante es la mención, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11, de criaturas sobrenaturales que emergen durante el juicio final. Aunque el texto no hace referencia directa a los Nefilim o a los hijos de Dios, la descripción de estas criaturas es tan aterradora y sobrenatural que muchos estudiosos bíblicos las ven como un paralelo a la corrupción espiritual de los tiempos antiguos. ¿Y qué podemos decir de los Anunnaki en este contexto? Aunque las escrituras no mencionan directamente a los dioses sumerios, es interesante notar cómo las narrativas sobre estos seres parecen resonar con el tema de la rebelión y la búsqueda de poder. Si los Anunnaki representan una interpretación cultural de los ángeles caídos o de los Nefilim, sus historias pueden ser vistas como un recordatorio de la lucha continua entre el bien y el mal. Por otro lado, el relato bíblico nos da una visión clara. Dios siempre ha tenido el control y lo seguirá teniendo, incluso cuando el mundo parezca envuelto en oscuridad. Además, debemos considerar el papel de la humanidad en esta narrativa. En Génesis capítulo 6, versículo 8, leemos: «Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor». Este único versículo destaca la importancia de la fidelidad individual. Incluso en medio de la corrupción generalizada, Noé mantuvo su integridad, convirtiéndose en un ejemplo para todos nosotros. De la misma manera, estamos llamados a vivir con fe y obediencia, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. A medida que avanzamos en nuestra reflexión, es fundamental recordar que el mensaje de Génesis capítulo 6 no es solo sobre juicio, sino también sobre redención. El diluvio fue una oportunidad para que la humanidad comenzara de nuevo, y esta idea de un nuevo comienzo se repite en toda la Biblia, culminando en la obra de Jesucristo. Take me out to the ball game. What are you doing? Did you know DirecTV has the most MLB games? So, you're singing. Yeah, they put your favorite teams front and center right when you turn it on. Buy me some cold cuts and flapjacks. Those aren't even the words. I'm allergic to peanuts. Stream DirecTV, home of the most MLB games. Visit DirecTV.com. Claim based on total games offered on national and regional sports networks. RSNs available with choice package or higher. Availability of RSNs varies by zip code and package. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Como está escrito en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo tiempos semejantes a los días de Noé? ¿Cómo podemos prepararnos para el regreso de Cristo en un mundo cada vez más desafiante? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir explorando estos temas fascinantes. En la próxima parte, profundizaremos aún más en las consecuencias espirituales de los eventos de Génesis capítulo 6 y cómo moldearon la historia de la redención. Quédate con nosotros, porque hay mucho más por descubrir. Al observar Génesis capítulo 6, no podemos ignorar las profundas implicaciones espirituales de este pasaje.
no es solo un relato de eventos antiguos, sino un llamado urgente a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la condición del mundo en que vivimos. La corrupción, el alejamiento de Dios y la intervención divina no son solo hechos históricos, también son lecciones para nuestra caminata espiritual en los días de hoy. Hoy vivimos en tiempos similares a los de Noé. La corrupción moral, la violencia y el desprecio por la voluntad de Dios son evidentes en nuestro mundo. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo capítulo 24, versículo 12. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta declaración no solo describe los últimos días, sino que también nos desafía a mantener el amor de Dios en nuestros corazones, incluso cuando estamos rodeados de maldad. Otro aspecto fundamental de esta narrativa es el juicio de Dios. El diluvio fue una demostración de la santidad divina y de la seriedad con que Él enfrenta el pecado. Pero al mismo tiempo fue una expresión de su misericordia. Dios podría haber destruido a toda la humanidad, pero eligió preservar a Noé y a su familia, asegurando que la creación tuviera un nuevo comienzo. Esto refleja el carácter de Dios, justo, pero también lleno de gracia y misericordia. Así como Dios proveyó un arca para salvar a Noé, también nos ha dado un medio de salvación hoy, Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El arca fue un símbolo del plan de salvación de Dios, apuntando al futuro, cuando Cristo vendría para redimir a la humanidad de una vez por todas. ¿Y qué decir de los Nefilim, aquellos gigantes que surgieron como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Representan la corrupción del plan de Dios y sirven como una advertencia para no desviarnos de su voluntad. Aunque los relatos sobre los Nefilim puedan parecer distantes de nuestra realidad, nos recuerdan el peligro de alejarnos de los principios divinos y seguir nuestros propios deseos. Una reflexión interesante es cómo nos posicionamos frente a los desafíos espirituales de nuestro tiempo. ¿Estamos vigilantes y comprometidos como Noé o estamos siendo influenciados por las corrupciones a nuestro alrededor? El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos lleva a un llamado a la acción. Necesitamos estar preparados para enfrentar las batallas espirituales de nuestro tiempo. No podemos ser pasivos ni complacientes. Así como Noé construyó el arca en obediencia a Dios, incluso cuando parecía absurdo a los ojos humanos, también nosotros estamos llamados a obedecer, incluso cuando nuestras acciones van en contra de la lógica o los estándares del mundo. A medida que reflexionamos sobre los eventos de Génesis capítulo 6, somos desafiados a mirar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo de una manera que agrada a Dios? ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? El mensaje de este pasaje es claro. Dios es soberano, justo y misericordioso. Él nos llama a la obediencia y nos ofrece la oportunidad de caminar con Él, incluso en tiempos de gran oscuridad. Para quienes están leyendo esto, pregunto, ¿están listos para posicionarse como Noé? ¿Están dispuestos a vivir con integridad y fe, incluso cuando el mundo a su alrededor elige la corrupción?
Compartan sus reflexiones en los comentarios y recuerden, Dios siempre cumple sus promesas y Él los está llamando a ser parte de su plan eterno. En la próxima parte exploraremos cómo los eventos de Génesis capítulo 6 se conectan con la redención final y con la esperanza que tenemos en Cristo. No se lo pierdan. A medida que avanzamos en el análisis de Génesis capítulo 6, se hace evidente que esta narrativa no es solo un relato de eventos antiguos. Posee implicaciones profundas que apuntan hacia el futuro y se conectan directamente con el plan redentor de Dios a través de Cristo. Esta conexión nos ayuda a entender que Dios, en su infinita sabiduría, está en control de la historia y trabaja para restaurar a la humanidad a su voluntad perfecta. Comencemos con la promesa de redención. Cuando Dios decidió traer el diluvio para purificar la tierra, también proveyó una salida para Noé y su familia. El arca, como se mencionó anteriormente, es un poderoso símbolo de salvación. Representa la provisión divina en medio del juicio. Esto nos remite a Jesucristo, quien es descrito como la puerta en Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Así como Noé entró por la puerta del arca para escapar del diluvio, nosotros somos invitados a entrar por Cristo para escapar del juicio eterno. Otro aspecto fascinante de esta narrativa es cómo refleja los eventos de los últimos días. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, Jesús dijo: Como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días previos al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estas palabras de Jesús no solo conectan los tiempos de Noé con nuestro tiempo, sino que también sirven como una advertencia para estar vigilantes. El mundo en los días de Noé estaba inmerso en la corrupción y el alejamiento de Dios. Hoy podemos ver claros paralelos: el aumento de la maldad, el desprecio por los valores bíblicos y el intento de reemplazar la verdad divina con ideologías humanas. Pero, a pesar de esta oscuridad, hay esperanza. La historia de Noé nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. Él es fiel para salvar a quienes lo buscan y permanecen firmes en su palabra. Esto nos lleva a Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así como Noé fue elegido para ser el instrumento de preservación de la humanidad, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Finalmente, volvemos a la cuestión de los hijos de Dios y los Nefilim. Estos eventos reflejan los intentos del enemigo de corromper el plan de Dios. Pero Dios, en su soberanía, siempre ha estado por delante del enemigo. El diluvio fue la forma divina de purificar la humanidad y garantizar que el plan de redención se cumpliera. Nuestra lucha espiritual continúa hoy. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, somos advertidos: sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así como en los días de Noé, estamos llamados a estar vigilantes y firmes en nuestra fe. Prioricemos el reino de Dios y confiemos en su provisión. Jesús nos lo recuerda en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este es nuestro llamado: mantenernos firmes en fe y obediencia, confiando en que Dios siempre cumple sus promesas.
Al reflexionar sobre el capítulo 6 de Génesis, también somos llevados a considerar la magnitud del amor de Dios. Él podría haber destruido a toda la humanidad sin ofrecer una oportunidad de salvación, pero eligió preservar a Noé y a su familia. De la misma manera, nos ofrece la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo. Esto nos recuerda a Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Finalmente, es importante destacar que el mensaje del capítulo 6 de Génesis no trata solo de juicio, sino también de restauración. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con agua. El arco iris fue dado como señal de ese pacto, un recordatorio de que Dios es fiel a sus promesas. En nuestro caminar, somos llamados a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando enfrentamos tormentas. El mensaje central de este pasaje es claro: Dios es soberano, justo y amoroso. Él nos llama al arrepentimiento y a la fe, ofreciéndonos la oportunidad de caminar con Él. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a responder al llamado de Dios y ser parte de su plan eterno? Si este mensaje habló a tu corazón, comparte tus reflexiones en los comentarios y di: yo confío en Dios. En la próxima parte, exploraremos cómo los eventos del capítulo 6 de Génesis resuenan en las promesas de Dios para el futuro y lo que esto significa para la iglesia hoy. No te lo pierdas. Mientras reflexionamos sobre el capítulo 6 de Génesis y todo lo que nos revela, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa esta historia para nosotros hoy? ¿Cómo impacta nuestro caminar espiritual y nuestra comprensión del plan divino? Para responder, necesitamos conectar esta narrativa con las promesas eternas de Dios y el papel central de Jesucristo en nuestras vidas. La primera lección que extraemos es la realidad del juicio de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 13, Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres humanos, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Por tanto, voy a destruirlos junto con la tierra. Esta declaración nos recuerda que Dios es santo y no tolera el pecado indefinidamente. Sin embargo, su justicia siempre está acompañada de su misericordia. Antes de ejecutar el juicio, Él instruyó a Noé para que construyera el arca, dándole un camino de escape. Esto refleja el carácter de Dios. Siempre da a su pueblo la oportunidad de arrepentirse y ser salvo. Hoy vivimos en un tiempo similar al de Noé. En 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, leemos: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Así como Dios fue paciente en los días de Noé, Él es paciente con nosotros, esperando que nos volvamos a Él. Pero esta paciencia no debe interpretarse como inactividad. El juicio final vendrá y necesitamos estar preparados. La segunda lección es la importancia de la obediencia. Noé no solo escuchó la voz de Dios, sino que también actuó conforme a sus instrucciones. En Génesis capítulo 6, versículo 22, leemos: Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. Este tipo de obediencia requiere fe. Imaginen cómo se burlaron de Noé por construir un arca enorme en tierra seca. Pero él confió en Dios, incluso cuando lo que Dios le pedía parecía ilógico. Esa es la fe a la que somos llamados. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 se destaca: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.
En tercer lugar, el capítulo 6 de Génesis nos señala la redención. El mundo estaba sumido en pecado, pero Dios eligió preservar a una familia para reiniciar la humanidad. Esto prefigura la obra redentora de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 19, Pablo escribe: así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Jesús es el nuevo y perfecto Noé, quien nos conduce a la salvación y nos libra del juicio. El diluvio también es un poderoso recordatorio del poder de Dios sobre la creación. Él no solo creó el mundo, sino que también tiene autoridad para purificarlo. Este tema se repite en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, donde Juan escribe: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar ya no existía. La historia de Noé es una anticipación de lo que Dios hará al final de los tiempos. Purificará la tierra y creará todas las cosas nuevas. ¿Y qué hay de los Nefilim y los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6? Aunque las interpretaciones varían, el punto principal es que estas figuras representan un alejamiento de los propósitos de Dios. Nos recuerdan que el enemigo siempre intenta corromper lo que Dios creó para ser bueno. Pero el mensaje de esperanza es claro. Dios es más poderoso que cualquier intento del enemigo por frustrar sus planes. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, Pablo escribe: y despojando a los poderes y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué significa Génesis capítulo 6 para nosotros hoy? Nos desafía a vivir vidas de obediencia y fe, como Noé. Nos recuerda la importancia de estar vigilantes, sabiendo que el juicio de Dios es real, pero también que su misericordia es abundante para quienes lo buscan. Y, sobre todo, nos señala a Jesús, nuestro Salvador, quien es nuestra arca en tiempos de tormenta. Si aún no has tomado la decisión de entregar tu vida a Cristo, ¿qué estás esperando? Él es la única puerta a la salvación. Así como Noé y su familia encontraron refugio en el arca, tú puedes encontrar refugio en Jesús. Él te está llamando hoy, ofreciéndote vida eterna y la paz que solo Él puede dar. Y mientras esperamos el cumplimiento final de las promesas de Dios, somos llamados a vivir como luz en este mundo. Así como Noé fue un testigo en su generación, somos llamados a ser testigos en nuestra generación, proclamando la verdad de Dios e invitando a otros a unirse a nosotros en el arca de salvación. Ahora depende de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: quiero entrar en el arca de Jesús. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la verdad de Dios y experimentar su redención. Que Dios te bendiga abundantemente y fortalezca tu fe. Hasta la próxima.